Bueno, el día de hoy, a pesar de todos los inconvenientes que pueda haber por esta parte tecnológica, bueno, estamos reunidos para esta telecapacitación. Solamente quiero hacer recordar que esta capacitación del día de hoy se está realizando a solicitud de la doctora Vanessa Valencia. Ella es médico del Hospital 21 de Rioja, de la región San Martín, quien nos pidió pues hablar sobre el manejo del ventilador mecánico. Esto va a ser para el personal profesional, tanto médico como la licenciatura en enfermería que se encuentra en este hospital. Ellos solicitan esto porque son un hospital 2-1 y piensan que va a haber un aumento de solicitud de atención y uso de este tipo de ventilación mecánica, debido posiblemente al colapso pues, de los hospitales, ¿no? Nosotros gustosos en aceptarle y apoyar todo tipo de solicitudes que tengan que ver con las capacitaciones. Y el día de hoy, un saludo Vanessa, y el día de hoy contamos con la presencia del doctor Walter Bryson Malca. Él es un médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Federico Villarreal, médico especialista en medicina interna de la misma universidad, la Universidad Nacional Federico Villarreal, especialista en medicina intensiva por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, auditor médico y es docente de la Universidad San Juan Bautista. Asimismo, él es médico asistente del Hospital Nacional Hipólito Unanue, es en medicina intensiva. Walter, es un gusto contar contigo, gracias por el apoyo y creo que es importante este tipo de solicitudes y tú gustoso aceptaste. Contamos contigo, Walter, y te doy pase para que sigas con esta exposición. Muchas gracias, doctor Polo. Muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo a todos los colegas de Rioja. Desde ya, cuenten conmigo para que esta no sea la primera vez que nos podamos encontrar. Sabemos que no vamos a aprender ventilación mecánica en una sola clase. Esta va a ser una orientación, ¿no?, de cómo iniciar una ventilación mecánica y les prometo, bueno, en caso tengan cualquier otra eventualidad, como por ejemplo armado del ventilador, prepararles unos videos, prepararles unas guías para que puedan complementar y en el momento que lo necesiten, voy a dejarle mi teléfono para el doctor Polo y los colegas de Telesalud para cualquier consulta posterior. Encantado de poderlos ayudar. La medicina intensiva es una de las especialidades de la medicina en general, la cual ocupa ahora un lugar preponderante debido a los momentos en que vivimos actualmente, y no solamente en momentos actuales, sino en líneas generales, cuando un paciente se pone en estado crítico y pone en peligro su vida. Definiremos entonces qué cosa es la ventilación mecánica. Es un procedimiento de sostén, ¿no? Es un procedimiento de sostén utilizado en forma transitoria, recuerden, transitoria, durante el tiempo que sea necesario hasta recuperación total del paciente para que éste pueda ventilar espontáneamente. ¿Cuál es el propósito de iniciar la ventilación mecánica? En primer lugar, la hipoxemia, ¿no? La insuficiencia respiratoria de tipo 1, es decir, la insuficiencia respiratoria de tipo hipóxica. La insuficiencia respiratoria de tipo 2, que es la hipercápnica, también es un indicativo. En estos momentos de pandemia nos predomina la insuficiencia respiratoria tipo 1, o sea, la hipoxemia. ¿Para qué? Para conseguir una ventilación adecuada, ya que los pacientes con insuficiencia respiratoria tienen una respuesta acelerada de la frecuencia respiratoria. Cuando la frecuencia respiratoria espontánea excede 30, 36 o 40, el paciente va a ir al agotamiento muscular. Es por lo tanto que se requiere de un aparato que lo soporte, el aparato respiratorio, a cumplir con su función. Antes de proceder a un paciente a ventilación mecánica, lógicamente hay que proceder a una intubación orotraqueal para proteger la vía aérea. ¿En qué casos utilizamos ventilación? Nuevamente les digo, hipoxemia, en el distrés respiratorio es la principal indicación, y ahora la neumonía COVID, que rápidamente lleva al paciente a un distrés. Hay pacientes que también tienen insuficiencia respiratoria en forma crónica, como los asmáticos, los EPOC, o los pacientes que tienen una polineuropatía. Los pacientes en shock es indicativo de ventilación mecánica,
y igualmente los pacientes que están en coma. Cabe decir aquí que un paciente que tiene un placo menor de 8, inmediatamente se debe proceder a una intubación y por supuesto proceder a la ventilación mecánica. Existen dos momentos claves de la ventilación. En la parte aguda, en que el paciente debe adaptarse al respirador, y en la parte de recuperación, el destete que le llamamos, donde el respirador debe adaptarse a las necesidades del paciente. Está en boga últimamente usar la ventilación no invasiva. Normalmente, desde mi época de formación, había solamente ventilación invasiva, lo cual, si bien es cierto, es un plan terapéutico que favorece al paciente, no está exento de muchas complicaciones, sobre todo en aquellos pacientes crónicos. Se ha ideado un tipo de ventilación a presión positiva sin necesidad de intubación, y esto se llama la ventilación invasiva, como pueden verlo en la imagen de la derecha, donde el paciente nos mira pues asombrados de que pueda ventilar sin necesidad de que esté intubado. La intubación, entonces, primero hay que hacerle una hiperoxigenación mediante una máscara de válvula que todos conocen como PU. Tenemos que tener un laringoscopio y un tubo. ¿Qué tipo de tubo? Normalmente en las pacientes mujeres 7, 7.5 hasta 8, que es un poquito obesas, y el hombre a partir de 8.5, 9 u 8 en los estados. Previamente hay que aspirar las secreciones, ¿no?, con una sonda de aspiraciones flexibles o rígidas, y lógicamente hay que primero armar el ventilador y probar el ventilador antes de colocarlo al paciente. Luego de la intubación hay que asegurarnos de que estén en vía aérea, y para esto tenemos que hacer primero auscultar para evitar que haya una intubación frusta y se haya ido el esófago y no estemos echando oxígeno al estómago. La saturación debe mejorar, luego hay que fijar el tubo a una altura adecuada, que más o menos la mayoría de los casos en mujeres 23, en los hombres 22, y una vez que estemos asegurados que el tubo esté en el pulmón, se coloca al respirador. ¿Qué cosa es el respirador? Es una máquina pues diseñada para administrar oxígeno con una energía capaz de reemplazar o aumentar la función de respirar. Ha habido tres generaciones de ventilaciones mecánicos. Yo he sido de las primeras generaciones en que los primeros ventiladores eran a presión, solamente a presión positiva, ¿no?, de los cuales los recuerdos de barotrauma están bien presentes. Luego vienen los ventiladores actualmente volumétricos, ¿no?, y los ventiladores modernos de alta frecuencia. Si no me equivoco, ustedes tienen un Newport ahí, o van a tenerlo, que es más o menos este modelo, un Newport 360, que aquí está en su modelo básico. Le faltan lógicamente los aditivos, los coagulados, pero aquí podemos ver, ¿no?, tres momentos importantes. Primero lugar, la pantalla, y quiero que se fijen bien en esta curva. Esta es la curva flujo-volumen respiratorio, y esta es la curva inicial que deben ver siempre. Les prometo enviarles un video que tengo sobre curvas en ventilación mecánica, y muchas veces debemos estar, antes de mirar al paciente y mirar la frecuencia, mirar la curva. Cómo está la inspiración, cómo está la expiración. Vamos a ver acá los parámetros básicos que debemos nosotros programar, ¿no?, como son la frecuencia respiratoria, como son la presión, como son el volumen tidal y la fracción inspiratoria de oxígeno que vamos a ver. Entonces, tomemos cuál es el propósito de la ventilación. Entonces, corregir la hipoxemia, ¿no? De acuerdo a una ventilación adecuada, cuando hay agotamiento muscular. ¿Cuándo se dice que hay agotamiento muscular? Cuando la frecuencia respiratoria empieza a subir por encima de 30. De 30 a 35, alerta, esta paciente va camino al agotamiento. De 36 a 40, esta paciente se va a agotar. Más de 40 es indicativo de ventilación mecánica o intubación inmediata, ¿no? Ya que este tipo de frecuencia respiratoria, ¿qué va a hacer? Una carga excesiva de trabajo respiratorio.
y va a comprometer también al sistema cardiovascular. Por lo tanto, entonces, intubación inmediata para proteger la vía aérea. ¿Qué casos entonces? Hipoxemia. ¿Cuál es la insuficiencia respiratoria tipo 1 hipoxémica de bandera? El distrés respiratorio. ¿Quién es la patología pulmonar que más causa distrés? La neumonía. ¿Cuál es la neumonía que nos afecta en estos momentos? La neumonía COVID. No nos olvidemos de los pacientes crónicos, los pacientes que tienen EPOC, asma, debilidad muscular, hacen insuficiencia ventilatoria, o sea, insuficiencia respiratoria de tipo 2, retienen CO2. Los pacientes en shock es sinónimo de ventilación mecánica y lógicamente el paciente en coma, aquel paciente que tiene un Glasgow menor de 8. ¿Por qué intubamos a un paciente con un Glasgow menor de 8? Se pierde el reflejo de deglución, la lengua se va hacia atrás, tapa la vía aérea y el paciente también se aspira. Existen dos momentos importantes en la ventilación mecánica. La primera, en la etapa aguda, donde hay que adaptar el paciente al respirador. En la segunda etapa, de recuperación, donde el respirador debe adaptarse a la necesidad del paciente. Es aquí cuando viene el estado del arte en el manejo de ventilación mecánica. ¿Cuántos tipos de ventilación mecánica existen? La invasiva y la no invasiva. Yo vengo de la etapa invasiva, ¿no?, en la cual los primeros ventiladores, la presión, había que hacer una intubación, y en los pacientes crónicos veíamos con mucha tristeza su dificultad en dejar el ventilador. Para ellos, como este pacientito que nos mira asombrado cómo puede respirar sin estar intubado, para ellos se creó esto, la ventilación mecánica no invasiva, aquellos pacientes de difícil destete. Entonces, intubamos, y antes de intubar hay que tener preparado una bolsa con válvula y máscara, que ustedes conocen como ambú, el laringoscopio, el tubo endotraqueal. ¿Qué número de tubo? En mujeres, desde delgadas hasta gorditas, 6 hasta 8. En hombres, desde 8,5, 8,5, 9. Sonda de aspiración, ya sean flexibles o rígidas, un aspirador, por supuesto, un aspirador de secreción, y antes de eso tener que haber ya seteado el ventilador y haberlo probado. Luego de la intubación hay que ocultar que esté bien puesto, que esté colocado en pulmones, que no esté en estómago. Para esto el paciente debe mejorar un poco la saturación después de haber sido intubado. Se fija el tubo a una altura de 22 en mujeres, generalmente 23 en mujeres, generalmente 22 en hombres, y de ahí conectarlo al respirador. Ese respirador, esa maquinita que salva vidas, que está capaz de administrar una energía, de reemplazar la función del aparato respiratorio. Existen hasta ahora 3 generaciones. La primera generación de los ventiladores a presión, que era una máquina de bombear oxígeno a altas presiones. Luego vinieron los ventiladores volumétricos, y luego están los ultramodernos, que son los de alta frecuencia. Este ventilador creo que es el que ustedes van a manejar, es el Newport 360. Como pueden verlo, aprendan a conocerlo, a tenerle cariño, a armarlo, como dije inicialmente. Nos comprometemos a darles unas guías o unos videos de cómo se procede al armado de este ventilador y luego setearlo. ¿Qué seteamos? Aquí no se puede ver directamente, pero vamos a ver, esta es la parte posterior, donde está la conexión a la corriente y la conexión a oxígeno. Algunos tienen aire comprimido adicional. Y la interfase, que es lo que tenemos que aprender a armar, que son todos aquellos dispositivos que están entre la máquina y la vía aérea. Esta interfase va a aumentar el espacio muerto. ¿De qué se trata? En primer lugar, de los filtros. ¿No? Son los filtros que van a disminuir la frecuencia de
neumonías asociadas a ventilación mecánica. Los adaptadores del filtro, bueno, el tubo, ya conoce, el CAF, las sondas de aspiración, como pueden ver acá, circuito cerrado, esta sonda va colocada acá, este circuito, y los corrugados, aquí ya está armado, acá está el tubo, acá está el corrugado, está el filtro, y están los otros corrugados que van hacia la máquina, ¿no? Uno es inspiratorio y otro es expiratorio. Y luego vamos de acá colocado, y acá tenemos uno invasivo en un lactante, ¿no? Acá vemos el tubo, ¿no? El filtro, la aspiración, pueden ver acá, circuito cerrado. ¿Qué significa circuito cerrado? Que no se retira el corrugado para aspirar, sino se aspira por acá mismo, ¿no? Y se retira por acá mismo, ¿no? Sin necesidad de quitar el corrugado. ¿Qué nos traía antes cuando había este circuito? En primer lugar, infecciones nosocomiales, porque se quedaba la vía expuesta. En segundo lugar, si el paciente tenía un PIB alto, este colapsaba el pulmón, etc. Las estrategias de ventilación son aquellas controladas por presión, como te dije inicialmente, y luego las controladas por volumen. Ventajas sobre una sobre otra, vamos a verlo. Recuerden que tenemos que ventilar y oxigenar, no hacer daño, por lo tanto, no debemos dar ni altos volúmenes ni alta presión, ya que el respirador va a entregar un volumen de aire que va a ser siempre constante en mililitros, ¿no? Y en todas las respiraciones vamos a controlar ese volumen de aire. No está exento de complicaciones porque así como hay barotraumas por presión, hay volutraumas. Entonces, ¿cómo preparamos un ventilador con volumen? En primer lugar, programamos nosotros el volumen tidal o el volumen corriente. ¿Qué es el volumen tidal? El volumen corriente, como dice su nombre, el volumen que corrientemente respiramos. ¿Cuánto es lo normal? De 6 a 8 mililitros por kilo. Si usted pesa 60 kilos o 70, pesamos 70, nadie tiene peso ideal de 60, ¿no? 7 por 6, 42, 420, ¿no? Debería ser su volumen corriente, o 500, entre 420 y 560, ¿no? Promedio de 500. La frecuencia respiratoria, entre 16 y 20, que es la frecuencia respiratoria. El flujo inspiratorio, el tiempo inspiratorio, ¿no? Que aseguramos de que el volumen de aire que ingrese. La fracción inspiratoria de oxígeno, ya saben que aire ambiental es 0,21 y la ventilación mecánica nos puede dar hasta 100% de oxígeno. En realidad toda ventilación mecánica debe iniciarse con 100%. Y el PIB, que es la presión positiva al final de la expiración, que nos va a asegurar que los alvéolos no colapsen, que los alvéolos no colapsen. 6 a 8 por kilo, 15 a 18, 70 litros para asegurarnos un buen volumen, el tiempo inspiratorio de un segundo, y el FIO2, como le digo, 100%, para luego a 0,6 o a 60%, de ser posible, de acuerdo a los resultados de análisis de gases arteriales, y siempre programar el PIB basal de 5, y de acuerdo a ir aumentando, de acuerdo a necesidades. Como les expliqué, tengo un video de curvas en ventilación mecánica, el que se lo voy con todo gusto enviar. Puede ver la forma con el doctor Polo de enviarles este video, ¿no? Donde van a ver, solo mirando las curvas, ustedes van a ver si el paciente está respirando o ventilando adecuadamente. Entonces, programamos el volumen. Recuerden que si programamos volumen, no podemos programar presión, ya que esta depende de otros factores. Entonces, si aumenta la presión en la vía aérea, aumenta el riesgo para el paciente. Por lo tanto, hay que monitorear, recuerden, la presión de la vía aérea.
no debe pasar de 40. No debe pasar de 40. Entonces lo tengo en 39, no, punto medio. 25 a 30, no debe pasar de 40. ¿Ok? Muy bien. Y ahora, doctor, pero yo, ¿en qué momentos uso la presión? Bueno, vamos a una presión que se va a mantener a lo largo de toda la inspiración, pero también va a depender de qué, de la compliance. No es lo mismo ventilar este pulmón, mire, sano, que tiene una pequeña infiltración, a este pulmón blanco, ¿no? Que es el pulmón del estrés, que es el pulmón del estrés, y tampoco no es lo mismo programar a un niño pequeño o a una paciente adolescente. Entonces, ¿qué programamos? ¿Cuánto de presión? Recuerden que no debe pasar de 40. Inicialmente podemos iniciar con 15, 18, 20 para poder vencer la presión intratorácica, el tiempo inspiratorio, la frecuencia respiratoria, igual que en el métrico, el FIO2 y el pico, ¿no? Entonces, ¿cuánto de presión? De tal manera de que se llegue, uno programa la presión y uno puede ver el volumen ahí en el ventilador, ¿no? Que llega a esta cantidad de 6 a 8 minutos por kilo. Los tiempos inspiratorios mucho más cortos, ya que esto mejora que el paciente se adapte, una frecuencia entre 15 y 18 y un PIB de 5. Como aquí no puedo programar el volumen, que debo monitorear el volumen. Debo monitorear cómo va el volumen en cada inspiración del paciente, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven acá, este numerito, 450, es el volumen. ¿No? ¿Y qué estrategia vamos a usar, doctor? Bueno, cada patología es diferente, cada patología, ¿no? Para tratar una insuficiencia respiratoria tipo 1, tiene una estrategia y una tipo 2 tiene otra. Por ejemplo, un paciente que tiene un distrés causado por una neumonía en un pulmón enfermo, donde el alveolo está colapsado, se utilizará un tipo de estrategia diferente a un paciente que está con EPOC, donde el pulmón está insuflado, igualmente al paciente asmático, ¿no? Que tiene un problema enfisемatoso de insuflación. Si un paciente tiene una patología neurológica con una escala de Glasgow menor de 8 y no se ha aspirado, o sea, su pulmón está sano, también la estrategia debe ser diferente. Pero si tenemos un paciente cardíaco nefrópata que su pulmón está lleno de agua, ¿no? La estrategia va a ser totalmente diferente. Entonces vamos a lo nuestro, al distrés, ¿no? El distrés, esta neumonía COVID que nos produce un gran distrés respiratorio y severo. Entonces, cuando a este distrés le ponemos volúmenes altos, esto ha demostrado que tiene una mayor mortalidad. Igual, cuando las presiones están muy altas, o sea, la presión plató, ¿qué cosa es la presión plató? Es la presión sostenida en la vía aérea. Está por encima de 30, esta se asocia a mayor mortalidad. En estos dos casos es cuando el ventilador produce más daño que beneficio. Por lo tanto, debemos evitar volúmenes altos y presiones altas. ¿Y qué hacemos, doctor, entonces? Damos lo que llamamos nosotros una ventilación protectiva. ¿Eso qué significa? Volúmenes tirados en límites bajos, de 4 a 6 litros por kilo, un FIO2 lo necesario para que sature un poco más del 30%, una PIB elevada que permita que los pulmones se abran y una frecuencia respiratoria variable de acuerdo al CO2. Les traigo imágenes, ¿no? Para que vean estas imágenes relacionadas a COVID, ¿no? Estas imágenes en panal de abeja, de vidrio esmerilado, ¿no? Que nos toca enfrentar. Algunos pacientes vamos a ver con asma y con EPOC, sí, ¿no? Va a haber un broncoespasmo severo. Acá la presión en las vías va a estar muy elevada, por lo tanto el pulmón está muy insuflado, ya que el paciente no puede exhalar todo el aire y hay un pequeño o grave atrapamiento de aire, ¿no? Y este genera distensión del alveolo
y se va a elevar el riesgo de varotado. Por lo tanto, los volúmenes tienen que ser bajos, las frecuencias respiratorias bajas en el límite inferior y el aire, por lo tanto, debe entrar rápido, pero debe dar tiempo a que salga todo el aire atrapado. Pero no se va a no se va a eliminar todo el CO2, por supuesto, ¿no? Existe una estrategia que se llama hipercapnia permisiva. Hipercapnia permisiva. Una hipercapnia no mayor de 50, en los cuales los volúmenes bajos, con una frecuencia respiratoria de 10, y si es posible un poco menos, pero hay que monitorear el CO2, y una FiO2 no tan alta. No pretendamos que un paciente con EPOC con asma sature 100%. Y acá el PIB sí debe ser prácticamente cero. Entonces, la hipercapnia nos va a llevar a un pH ácido, ¿no? Pero, como le digo, permisible. Menos de esto sí hay que atacar. Pero tampoco dejar el tratamiento de fondo, que es la de usar sus inhaladores a dosis triples o cuádruples, el uso de 3 inhaladores, beclometasona, bromuro propio y salbutamol en forma continua y alterna los primeros horas y días para vencer el broncoespasmo. ¿Por qué no podemos tener mucho CO2 en el paciente neurocrítico, por ejemplo? El paciente retiene CO2. El CO2 produce vasodilatación cerebral. Y esta vasodilatación cerebral pues aumenta la PIC. Por lo tanto, en los pacientes neurocríticos sí tenemos que tener CO2 bajo, un CO2 bajo. En general, en los pacientes neurocríticos, si es que no se ha aspirado, ¿no? No hay una patología coadyuvante. Acá les tengo otras imágenes para que vean las severas lesiones. ¿Cuál es la característica del COVID? Las lesiones son periféricas, ¿no? Miren, las lesiones son periféricas. En cambio, en el estrés, ¿no?, de una neumonía bacteriana, las imágenes son ilofugales, hacia arriba, e invertido. Entonces, el neurocrítico hay que darle ventilación controlada por volumen, con una frecuencia respiratoria de acuerdo para encontrar la CO2 deseada. Y los ventiladores traen un aditivo que se llama capnógrafo, en los cuales podemos ver cuánto el CO2 elimina el paciente y nos da más o menos una idea cuánto tiene. ¿Quién es el fiel acompañante del médico en la UCI? La enfermera. La enfermera debe fijar bien el tubo endotraqueal. Uno de los eventos que más catástrofe nos trae es la extubación accidental. ¿Por qué se producen las extubaciones accidentales? En primer lugar, porque no se fijó bien el tubo. Porque no se fijó bien el tubo, porque no se monitoreó la presión del CAF, ¿no? Muchas veces el CAF se rompe y eso hace que más el tubo pueda expelerse más fácil, más rápidamente. Y adoptar medidas de la complicación más severa que tenemos los que manejamos ventilación mecánica, la neumonía asociada al ventilador. El lavado de manos desde que se inició la terapia intensiva, la bioseguridad y ahora en COVID, el lavado de manos es importantísimo. Antes de cada contacto, antes de cada procedimiento, entre paciente y paciente, lavarse las manos. La cabecera del paciente debe estar a 30 grados y siempre higienizar la boca, desinfectarla. ¿Qué efectos colaterales nos trae la ventilación? Hipotensión arterial, sobre todo cuando aumentamos la PIB. El uso de drogas para mantener a un paciente sedado y relajado, ¿no? El midazolam, fentanilo, purón, que usamos ahora para que el paciente se adapte al ventilador, nos produce hipotensión.
Y como le dije, el PIP o la ventilación a presión positiva debido a que aún disminuye el retorno venoso. Otro de los problemas que nos encontramos es la lucha del paciente con el ventilador. O sea, el paciente que está desadaptado al ventilador. En este caso, ¿no?, tenemos que chequear si el tubo está permeable, que no sea desplazado, aspirar secreciones, checar que el aire pase en ambos emitoras, leer bien la alarma del ventilador y desconectarlo, ventilarlo con una empuja para monitorear, saturarlo bien y luego volverlo a conectar. Esta imagen me añora mucho porque antes esta era la imagen clásica de una enfermera UCI al costado, a la cabecera de su paciente, y hemos pasado a esta imagen, a la ventilación PRO. Esta es una estrategia de ventilación mecánica que últimamente ha dado buenos efectos en el manejo del estrés y ahora mucho más en el manejo del paciente COVID. Prácticamente el paciente que entra a ventilación mecánica es un paciente COVID que entra a ventilación mecánica es ventilación PRO. Esto permite que la cantidad de alvéolos o la mayor cantidad de alvéolos perfundidos, ¿no?, y ventilados puedan ventilar bien para la redundancia, evitar el colapso. Y nuestra enfermera, que ya solamente la reconocemos por el andar, seguirá siempre a su lado. Y esto es lo que esperamos de todos nuestros pacientes, ¿no? El alta de UCI. El alta de UCI de un paciente en ventilación mecánica es la mayor satisfacción que puede tener un médico intensivista. No debemos olvidar aspirar a nuestros pacientes. ¿Cuándo? ¿Cómo? Cuando haya secreciones visibles en el tubo, cuando la alarma de presión del ventilador se eleve o cuando ocultemos y no encontremos que el paciente ventila adecuadamente. ¿Cuántas veces? Las veces que sea necesario, usando una técnica estéril, como les dije, a circuito cerrado, a circuito cerrado. Ya no se destapa el ventilador, ya no se quita el tubo, ¿no? El circuito cerrado. Y antes de aspirar, hiperoxigenar, aumentar el FiO2 a lo máximo, manos limpias, aspirar y luego recuperar. La alarma del ventilador va a sonar cuando la presión esté elevada, ¿no? Y hay que descartar acá si estuvo todo obstruido o también puede ser que hay un trauma, hay un colapso pulmonar, especialmente pacientes con EPOC y con asma. Si hay presión baja en el ventilador, quiere decir que algo se ha desconectado. Si hay un volumen tidal bajo, hay que revisar los corrugados primero a ver si hay fugas, comprobar que los circuitos estén permeables. Cuando uno utiliza, cuando usamos circuitos reutilizables, aunque ahora casi el 90% son descartables, tanto reutilizar puede haber lesión de los corrugados y puede haber fugas, ¿no? O cuando hay presión de aire, oxígeno bajas, ¿no? Porque también va a depender de la fuente de oxígeno. No olvidemos que dependemos de una fuente central. Y una de las cosas que antes uno padeciera cuando había el recambio de oxígeno, bajaba bastante la presión. Cuando el ventilador empieza a sonar, tu alarma, es porque hay un peligro, riesgo inminente de muerte y hay que actuar rápido. No hay que dejarlo que suene, suene y suene. El ventilador que emite esas alarmas nos indican que algo está fallando y debemos actuar rápidamente. Recordemos entonces puntos claves de esta disertación. La ventilación es una técnica de soporte, no es una cura. El soporte ventilatorio se está cambiando ya la tecnología de ventilación mecánica por soporte respiratorio y ventilación protectiva, más que curativa, ¿no? Debemos estar entrenados, ¿no?, para manejar a los pacientes con insuficiencia respiratoria.
y estar monitoreando las alarmas y los signos clínicos, ya que eso puede ser una diferencia entre la vida y la muerte. Y no temer acercarse al paciente con ventilación. Bien protegidos y sabiendo lo que sabemos, podemos decirle a este bichito, ¿no?, que lo estamos esperando para combatirlo adecuadamente. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta el auditorio, con mucho gusto para poderlos ayudar. A toda la audiencia les pedimos que si tuviesen preguntas, por favor, a través del chat, podrían escribirlas, las vamos a leer para que el doctor Bryson pueda responder a estas preguntas. Esperaremos unos minutos para que puedan plasmar estas preguntas y las vamos a pasar a leer. Tengo 124. Que están viendo. No, que están viendo mi clase. Estoy dando acá para hacer. Doctor Bryson, tenemos aquí algunas preguntas. Voy a pasar Dígame. Tenemos aquí algunas preguntas, doctor Bryson. Voy a pasar a leerlas. Encantado. Aquí tenemos una pregunta. ¿Cómo hacer la preoxigenación antes de la intubación? Antes de la intubación, ¿no? Sí. Sí. El ambú tiene una bolsa de reservorio, tiene una bolsa con oxígeno. Entonces, este se llena con oxígeno, ¿no? Y se coloca lógicamente en la cara del paciente y se da insuflaciones repetidas y se monitorea con el saturador, ¿no? Con el saturador. Ventilamos al paciente. ¿Cuánto tiempo? Un minuto. Un minuto. No, tampoco hay que darle 2, 3 y se acabó. No, hay que ventilarlo con un minuto y ver que el saturador mejora. También podemos ver cómo se eleva el tórax con nuestra ventilación. Lógicamente, previamente, este es un requisito, ver que la vía aérea esté permeable. ¿Qué significa? Que no haya secreciones, que no haya sangre, que no haya moco, etcétera, etcétera, para asegurarnos de que la insuflación que estamos dando esté ingresando a los pulmones, porque muchas veces empezamos a insuflar, ¿no? Pero no eleva el saturómetro. ¿Qué es lo que sucede? Hay cuerpo extraño, hay secreciones, ¿no? Y eso hay que vigilarlo antes de empezar las insuflaciones. Ok, doctor Bryson, tenemos aquí una siguiente pregunta. Doctor, en tiempos de hoy con COVID-19, ¿se puede nebulizar al paciente intubado? Y menciona al final, actualmente esto se hace en Arequipa. Ya, en primer lugar, la nebulización es importante en todos aquellos pacientes ventilados y toda regla tiene su excepción. En COVID no se nebuliza. No se nebuliza porque se disemina el virus por todo el ambiente. Por lo tanto, en pacientes intubados y no intubados no se debe nebulizar. No se debe nebulizar. Existe el riesgo aumenta el riesgo de contaminación.
Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué criterios se puede tomar en cuenta en una extubación para paciente COVID? A ver, ¿qué me dice qué aspectos se debe tomar en cuenta en una extubación? ¿Qué criterios? Sí, así es, doctor. ¿Qué criterios se puede tomar en cuenta para la extubación del paciente COVID-19? Ah, ya. Para empezar, ¿cuáles son los motivos de ventilación mecánica? Entonces, cuando los motivos de ventilación mecánica se hayan superado, se debe iniciar el destete y extubación. Entonces, ¿cuáles son los motivos? La hipoxemia. Entonces, si el paciente, por ejemplo, tiene un PAFI, ingresó a ventilación mecánica con un PAFI de -100, luego pasó a 150, 200, 250. Cuando el PAFI esté mayor de 300, se debe empezar el destete de la ventilación mecánica. Luego, este PAFI se mantiene estable, ir retirando la sedación del paciente, lógicamente lenta y progresiva. Nunca se interrumpe una sedación en forma brusca porque existen unos efectos de rebote y el paciente puede despertar, ¿no?, con delirio. Una de las cosas que uno más teme es cuando uno desteta al paciente y desteta con delirio. ¿Qué significa delirio? Agitado, se quiere arrancar el tubo, se quiere sacar todo, y eso hace que el paciente regrese a sedación cero. Por lo tanto, el destete, la sedación debe ser lenta y progresiva. Entonces, si el paciente tiene una saturación más de 300, si el paciente no requiere oxigenoterapia más de 40%, el paciente tiene un patrón respiratorio adecuado, ¿no?, y las imágenes tomográficas no son tan severas como al principio, aunque se dice que muchas veces la imagen tomográfica no se resuelve en una semana, sino hasta en 21 días, pero los parámetros clínicos de PAFI mayor de 300, frecuencia respiratoria menor de 20, adecuación paciente-ventilador, estado hemodinámico estable, podemos iniciar el destete y posteriormente la extubación del paciente. Ok, doctor Rayson. Aquí tenemos una siguiente pregunta. Buenas tardes, doctor. Dos consultas. Uno, criterios de alta de UCI de paciente COVID-19. Y dos, sobre los anestésicos más usados, ¿existe alguna alternativa que estén usando ante el desabastecimiento de alguno de ellos? A ver, los criterios de alta son casi los criterios de extubación. Si el paciente está extubado más de 24 horas tolerando oxigenoterapia de alto flujo, o sea, el paciente que está extubado debe pasar a ventilación de alto flujo, oxigenoterapia de alto flujo con máscara de reservorio. Estamos usando ahora que tenemos a la mano ventilación no invasiva, o sea, con la máquina, o sea, con la máscara y con el ventilador a presión positiva, ¿no?, sobre todo aquellos pacientes de riesgo. ¿Quiénes son los pacientes de riesgo? Los obesos en primer lugar, los diabéticos en tercer lugar, los hipertensos en tercer lugar, y ahora, lastimosamente, estamos aumentando el número de gestantes en ventilación. Ayer acabamos de recibir a una gestante de 31 semanas, cuya toda la familia estuvo con COVID y lógicamente tuvo que hacer una cesárea. En estos casos, la interrupción del embarazo y el paciente en ventilación mecánica. Entonces, más de 24 horas de extubado, tolerando, saturando bien, hemodinámica estable, con máscara de reservorio, el paciente debe ser transferido a un pabellón intermedio, acuérdense, a un pabellón intermedio. ¿Qué hacemos cuando no hay? Cuando falta ¿qué? A ver, no especifica cuando falta uno de los insumos, supongo que se refiere a cuando no hay ventilador. Sin ánimo de entrar en política, yo creo que esa pregunta la debe responder el ministro anterior, pero si no hay ventilador, queda solamente oxigenoterapia de alto flujo. Y si tenemos a la mano ventilación no invasiva o aquellos aparatos que den oxigenoterapia a presión,
Esa sería la alternativa. Tenemos ahora nuevos aparatos de oxigenoterapia a presión positiva, sin necesidad que sea un ventilador, que nos puede, digamos, atenuar el temporal hasta que consigamos un ventilador, ¿no? Ok, doctor Bryson. Tenemos aquí una última pregunta. Doctor, ¿qué medicamentos y qué dosis se administran en la pseudoanalgesia? ¿Pseudoanalgesia? Sí, muy bien. La combinación midazolam-fentanilo es la combinación estándar para un paciente con pseudoanalgesia. La dosis no es una dosis estándar para todos, es una dosis que nosotros llamamos titulable. Cada paciente responde de diferente manera. El midazolam es un hipnótico sedante, todos lo saben, de vida media corta, y el fentanilo es un analgésico potente, ¿no? Que también tiene cierto grado de relajación, ¿no? Ambos se potencian y el paciente se queda dormido y relajado. Pueden iniciarse desde 5 miligramos, ¿no? Se da en infusión continua, o sea, para esto hay que colocar en una bomba de infusión, ¿no? Generalmente usamos soluciones de 100 mililitros en la cual ponemos una o dos ampollas de midazolam de 50 miligramos, o sea, 100, y en otra bomba o en otra vía, ¿no? Una o dos ampollas de fentanilo que viene de 0,5 y se va titulando 5, de 5 en 5 cc por hora para hasta adecuar, ¿no? Nosotros tenemos un puntaje que se llama RAS, ¿no? Que va de positivo 5, 0 y luego menos. Ideal es tener un paciente en menos 4 o menos 5. Lo ideal es menos 4, pero algunos pacientes requieren menos 5, más sedación. Cuando el paciente no se adapta, y ahí viene, porque no todos se adaptan, tenemos que usar Vercurón. Este medicamento ya está últimamente muy escaso en el Perú, pero ya parece que han conseguido el abastecimiento Vercurón. Vercurón, ya que es un mío relajante, con estos tres, logramos optimizar una pseudoanalgesia para nuestro paciente. Pero usted puede decir, doctor, pero yo conozco casos que ni uno de los tres ha actuado. Entonces, ahí ya nos vamos al fondo, al coma barbitúrico. Pero, primero, midazolam fentanilo, la dupla ideal, como decíamos, el dúo dinámico. Si no mejora con esto, si no se adapta, percuronio. Y si en caso extremo, uno de estos tres fracasa, coma barbitúrico. Perfecto, doctor Bryson. Con ello hemos terminado la ronda de preguntas. Damos el pase al doctor Julio César Polo para que dé algunas palabras para poder finalizar esta capacitación. Muchas gracias a los colegas de Rioja, a todos, un gran saludo de acá. Conozco su tierra, una tierra muy linda, muy calurosa, muy fraterna. Espero algún día ir por allá para conocerlo personalmente y a sus órdenes, con toda confianza, con toda actitud de colegas, de poder colaborar con ustedes en todo lo que requieran. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Polo. Hola, hola. Walter, digo, no te vayas. Hola, Walter. Sí, te escucho. Ya, bueno, primero vamos a agradecer el enlace a todos los profesionales de la salud que han estado en estos momentos, han estado ahí, pese a los problemas suscitados pues, por estas herramientas no tecnológicas, pero estamos ahí. Un saludo a todos, cada uno de ellos que se han comunicado, que se han enlazado. Un saludo a Telesalud Hospital Departamental de Huánuco, a la Red San Miguel, ¿no? A la doctora Vanessa Valencia, a los profesionales de la salud del Hospital 2.1 de Rioja. Agradecerles a ellos y estamos acá enlazados. Y creemos, doctora Vanessa, que tenemos ya la anuencia del doctor Walter Bryson para que por medio de telesalud y telemedicina en el Hospital Nacional Hipólito Unanue usted pueda acceder a lo que él está ofreciendo de las
videos, todos los documentos que necesite usted para poder capacitarse mucho mejor en cuanto a este tipo de ventilaciones. Y a ti, Walter, agradecerte, ¿no?, tu ponencia y tu desprendimiento en cuanto sabemos que estás ocupado y que has aceptado para hacer esta ponencia. Hermano, creo que vamos a seguir trabajando y hacer otras ponencias más de acuerdo a lo que requieran los colegas y los hospitales o regiones que se encuentran acá. Agradecerle a todos ustedes. Gracias, Walter. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.